Hola amores, por acá en este primer episodio de Ser tu Centro, quiero contarles un poquito sobre mí, un poquito sobre mi historia, de dónde vengo, para dónde voy, todas esas preguntas existenciales con las que uno normalmente se encuentra en el camino de autoconocimiento y que muchas veces es difícil de responder. O sea, las preguntas existenciales nunca van a ser fáciles porque no estamos acostumbrados a tocar esos temas en la rutina diaria. Pero empecemos por el principio. Mi nombre, yo soy Juan Esteban Calle Garcés, tengo 32 años en este momento, vamos para la edad de Cristo, algo muy significativo en mi vida. Eh, Nací en Cúcuta, no parece, Cúcuta, norte de Santander, pero suena más paisa que la arepa, eso también es muy importante porque toda mi familia es de acá de Antioquia y en mi proceso de crecimiento he tenido una vida muy interesante. Realmente considero que dentro de mis experiencias realmente he sido bastante privilegiado. He tenido unas oportunidades que tal vez muchas personas no han podido tener porque estudié en colegios muy maravillosos, tuve la oportunidad de escoger mi carrera, soy diseñador industrial de profesión, eh, pero también en ese proceso de crecimiento no tenía idea que algún día iba a terminar compartiendo toda esta magia tan maravillosa que el universo me regaló. Cuando yo era muy chiquito, yo sabía que tenía como cosas misteriosas por ahí cerca. Percibía de pronto las cosas de forma diferente. Era un niño muy particular porque incluso era dentro de mi espontaneidad muy introvertido, pero también una persona muy amorosa. Y yo sabía que veía cosas, pero obviamente no era consciente de nada de esto, pues o sea, uno cuando tiene 5 6 7 años todavía está en un momento muy ingenuo de la vida y, y la vida es libre de juicios, todo uno lo percibe de una manera como muy tranquila y dispuesta, cosa que cuando estamos siendo adultos no pasa tanto. Pero yo seguí avanzando en mi vida y comencé a desarrollarme en torno a las artes. Fui un niño que siempre tuvo muy cerca como herramientas creativas, dibujo, pintura. Gracias a Dios mis padres me dieron la oportunidad de involucrarme en muchos deportes, en muchas actividades didácticas, con decirles y todo que sé tejer, o sea, tejido de punto así, abuelita. Em, y todas esas cosas creo que despertaron una sensibilidad muy bonita en mi camino para empezar a encaminarme precisamente en toda esa parte como de diseño, estrategia a la que me dedico en este momento y que complementa todo este trabajo espiritual y de autoconocimiento. Pero también dentro de mi camino, aquí es donde mucha gente pregunta cómo ve y en qué momento te diste cuenta que podías sentir o percibir cosas. Y fue muy particular porque yo no logré hacerlo consciente hasta hace pocos años en el que hubo un movimiento muy grande en mi vida, eh, precisamente con el despertar. Los procesos de despertar tienden a no ser muy amorosos en muchos sentidos, pero yo después de tener una infancia en la que estaba súper aperturado a muchas cosas, donde esa curiosidad era como algo que primaba en mi vida, pasé a volverme adulto de un momento a otro por situaciones familiares que fueron muy intempestivas. Y yo no me había dado cuenta que me había incluso hasta cerrado a la posibilidad de seguir cultivando todos estos dones tan maravillosos. Después de la universidad, yo empecé a trabajar y empecé a tener otra vez como esos recuerdos de la infancia, de empezarme a cuestionar mucho la existencia, empezar a filosofar y darle como vueltas a todo lo que percibía en mi vida. Y empecé a despertar de a poquito todas esas inquietudes. ¿Por qué? Porque sentía en el oído que me contaban cosas y yo era como, Dios mío, me estoy enloqueciendo. Pero precisamente por lo que les digo, porque uno no tiene estas herramientas a la mano y sobre todo como viniendo de una familia
relativamente tradicional. Uno no tiene como muchas formas de manera muy explícita para entender qué son las voces que estoy viendo, qué son las figuras que estoy sintiendo, qué son todas esas vibraciones y energías. Y obviamente yo empecé a decir, Dios mío, tengo que empezar a entenderlo, tengo que empezar a buscarle la forma de apropiarlo, porque, como les decía, yo básicamente tuve una época como de mucho bloqueo, muy racional, y claro, yo necesitaba entenderlo, pero a medida de que empecé a nuevamente estudiar estas cosas, de pronto un poco más místicas, fui encontrando un camino muy interesante, de muchos altos y bajos, de mucha comprensión de lo que soy en otras dimensiones de mi vida, como hijo, como incluso como el padre que fui en algún momento de mis papás. Y todas esas cosas me han traído al momento actual donde yo puedo decir, bueno, ya me siento cómodo explorándolo como mucho más a fondo, ya me siento más cómodo viviendo y vibrando toda esta energía tan maravillosa, y por eso también es que quiero compartirla con todas y todos, porque así como he podido integrarlo en mi vida, considero que descubrirnos en el proceso de la vida y darnos la oportunidad de transformarnos, cambiar, de evolucionar y hacerlo con todo el amor y con toda la apertura, es algo que también nos falta mucho, de salirnos de los esquemas, de pronto romper un poco como con ese deber ser de lo que nos dicen, de lo que vemos, volver a retornar a esa versión que les digo de mí mismo, que fue muy bonita, y que es muy bonita en mi vida, de esa curiosidad, de esa casi necesidad de querer explorarlo todo. Y bueno, esto es un poquito de mí, esto es un poquito de las formas en las que divago, las formas en que me inspiro, y pues también le cuento como la historia de vida a las personas que conozco, pero bueno, son un poquito de mis orígenes, un poquito de mis dudas, un poquito de mi existencia, y yo quiero invitarles a eso, a que cada uno, no solamente con esta información, sino con todo lo que podamos compartir, pueda encontrar la manera de apropiarse de su camino, de encontrar la mejor forma, esa tal fórmula que le llaman muchas personas en la actualidad, al curso que quieren darle a su existencia. Precisamente desde dónde, desde el amor, desde la compasión, desde entender que en el ejercicio de ser los seres imperfectos que tanto decimos, ya somos perfectos, tal vez un poco incomprendidos, pero para eso estamos aquí, para sentirnos cómodos, para compartir, para explorarnos, descubrirnos, reconocernos y entender que la mayor fuerza que tenemos, no solamente para sanar, sino para transformarnos en nuestra vida, está en nuestro corazón, en nuestra esencia. Y aquí es donde nace Ser tu Centro, porque si bien yo sigo encontrando el mío, sé que hay muchas cosas dentro de mi camino y de mi experiencia que pueden ser muy valiosas para que tú encuentres el tuyo. Y bueno, estoy muy feliz de que estén por acá, que compartamos, que conozcamos muchas experiencias, historias, con invitados, diferentes temas, con algunas meditaciones que podré ir compartiéndoles en el camino. Y bueno, sobre todo que, que podamos disfrutar el proceso de autoconocimiento, entender que no estamos solos, entender que tampoco todo lo tenemos que dejar por allá en un pedestal inalcanzable, entender que toda esa potencia de nuestro ser está a disposición de lo que somos, y, y que cada uno encuentre esa luz en todo su proceso. Y bueno, la idea es que acá podamos seguir compartiendo muchas historias, muchos caminos, que tengamos invitados, que compartamos meditaciones, que disfrutemos este proceso y que sobre todo podamos explorarnos, conocernos, profundizar todas esas capas de lo que hacemos para, como les he dicho ya varias veces,
encontrar el amor más grande que podemos tener en nuestro centro.